Buen día, espero que estén súper bien. Hoy vamos a realizar un problema de una integración impropia, ¿sí? Dice así. Entonces dice, encontrar el valor de y igual a la integral de 4 hasta infinito de esta función. En el numerador 7 por 52 por 4, en el denominador x al cuadrado, raíz de x al cuadrado menos 4 lados por el diferencial de x. Primero que todo, cuando uno va a resolver una integral impropia, tiene que mirar si dentro del intervalo de integración hay otra discontinuidad, otra indeterminación, además de los infinitos que usualmente nos salen ahí. Veamos que esta integral o esta función más bien tiene problemas o su dominio no contiene al cero. ¿Por qué? Porque si reemplazamos al 0 aquí, 0 multiplicado por cualquier resultado que dé aquí, pues nos daría 0, y además aquí nos daría pues una raíz negativa, entonces no puede estar el 0. Pero el 0 no está dentro de este intervalo, entonces no nos preocupa. Vamos a ver el 4. Aquí el 4 no tiene problemas, pero aquí sí, porque 4 lados menos 4 lados sería 0, y cualquier cosa multiplicada por 0 pues nos daría 0, y el denominador sería 0. Entonces ahí tenemos una discontinuidad, tenemos un problema. Entonces, ¿qué nos toca? Partir esta integral, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a partir? Vamos a iniciar desde 4, vamos a encontrar un valor donde esta función sea continua, y a partir de ese valor nos vamos hasta infinito también, es decir, se me parten dos integrales, 4 hasta ese valor más la integral de ese valor hasta infinito. Vamos a ver, ese valor que yo elegí en este caso pues es 5, entonces nos queda esta integral c en dos integrales, que vamos a llamar C1 y vamos a llamar C2. Entonces sería la integral de 4 infinito de la función más la integral de 5 infinito de la función. Entonces ahora, para resolver estas integrales, recuerden que tenemos que sacar los límites de cierta variable que tiende a donde está la discontinuidad, en este caso a que tiende a 4, y en vez de colocar 4 colocamos a en el intervalo de integración. Aquí pasa lo mismo. Cogemos b, la hacemos tender a infinito, la variable b, y en lugar de poner infinito acá, colocamos ab. Listo. Todo va muy bien hasta este momento. Entonces ahora tenemos que resolver estas dos integrales. Y al final las sumamos, y esa sería que nuestro resultado del problema inicial. Entonces ahora, para simplificar nosotros la vida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver esa integral pero indefinida, solita, ¿sí? Y ya después volvemos a las integrales que tenemos que son impropias. Entonces vamos a ver, saquemos esta 7 por 52 por 4 de esta integral, y cuando lo sacamos, porque es una constante, pues nos queda la integral de dx dividido x al cuadrado por la raíz de x al cuadrado menos 4 a la 2. Veamos que esta integral se resuelve por ¿cuál método? Por la sustitución trigonométrica. ¿Por qué? Porque en el denominador hay una diferencia de cuadrados. No tiene que ser en el denominador, simplemente hay una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces recordemos que cuando hay una diferencia de cuadrados, el valor positivo de esa diferencia de cuadrados siempre va a ser la hipotenusa, y el otro valor pues va a ser uno de los catetos, ya sea el adyacente o ya sea el opuesto. En este caso yo lo elegí el adyacente, y en su defecto el opuesto sería entonces la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado. Entonces de este triángulo vamos a sacar x y de x. Entonces veamos que coseno de beta es adyacente, que sería 4, sobre hipotenusa, que sería x, ¿sí? Entonces esta x que está dividiendo pasa a multiplicar, y luego este coseno de beta que está multiplicando pasa a dividir, entonces nos queda x igual a 4 coseno de beta. Pero nos tenemos que recordar que este sería lo mismo que yo tener 4 por 1 sobre coseno de beta, y 1 sobre coseno de beta es secante de beta. Entonces esto sería igual a 4 secante de beta. Entonces ahora sí vamos a hallar de x integrando esto, ¿sí? Recordemos que la integral de secante por tangente, ¿sí? Y cuando una constante multiplica una función, esa constante se puede sacar de la derivada y simplemente derivar la función. Entonces nos va a quedar así: el diferencial de x es igual a 4, sacamos la constante por la derivada de secante de beta, que es secante de beta tangente de beta, para cumplir con la regla de la cadena. Ahora vamos a hacer la respectiva sustitución teniendo en cuenta pues estas dos cosas que encontramos usando el triángulo. Entonces en lugar de x vamos a reemplazar 4 secante de beta, y en lugar de x vamos a reemplazar
4 secante de beta, tangente de beta, esto lo hicimos aquí. En lugar de x colocamos este valor y en lugar de x, donde están las x, colocamos 4 secante de beta. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a distribuir este cuadrado, ¿sí? Recordemos que como cuando no tiene exponentes porque está elevado a la 1 y cuando se distribuye un exponente pues se multiplica el exponente de lo que está elevado, es decir, aquí sería 4 a la 1, entonces nos quedaría 4 a la 1 por 2, es decir, 4 a la 2. Lo mismo pasa con secante y lo mismo pues pasa aquí en dentro de esta raíz. Entonces al repartir este cuadrado nos quedaría 4 a la 2 por secante a la 2. 4 a la 2 por secante al cuadrado de beta, raíz de 4 a la 2 por secante al cuadrado de beta menos 4 a la 2. El resto lo dejamos igual, las constantes afuera y el numerador igualito, ¿sí? Entonces vemos que aquí podemos sacar un factor común que 4 a la 2. El resto lo dejamos igual, las constantes afuera y sacamos factor común 4 a la 2 y cuando sacamos factor común nos queda secante al cuadrado de beta menos 1, ¿sí? Sacamos 4 al cuadrado de acá y 4 al cuadrado de acá. Y ya ahora vamos a utilizar una entidad trigonométrica para saber cuánto es secante al cuadrado de beta menos 1. Y seguir simplificando e integrando. Veamos que secante al cuadrado de beta menos 1 es igual a tangente al cuadrado de beta. ¿De dónde sale esto? De hacer un tratamiento algebraico de esta entidad trigonométrica de arriba. O sea que en lugar de poner secante al cuadrado de beta menos 1, vamos a poner tangente al cuadrado de beta, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a recordar que si yo tengo una raíz de un producto de dos expresiones, eso es igual al producto de las raíces de esas expresiones, es decir, la raíz de 4 a la 2 por tangente al cuadrado de beta es lo mismo que la raíz de 4 a la 2 por la raíz de tangente al cuadrado de beta. Entonces vea que esto lo tenemos acá, el resto lo dejamos igual. Ahora aquí, ¿qué podemos hacer? Recuerde que cuando tenemos un término al cuadrado elevado dentro de una raíz, la raíz se me puede cancelar, ¿sí? Entonces realmente esta integral pues me termina quedando así, las constantes afuera, lo de arriba no lo he tocado, lo de este lado tampoco, 4 al cuadrado secante al cuadrado de beta, pero aquí me queda 4 tangente de beta. ¿Por qué? Porque lo saqué de la raíz, ¿sí? Las cancelé. Entonces miremos ahora que ya se pueden empezar a simplificar cosas. Este 4 se me va a simplificar con el 4 de acá, un secante de acá se me va a simplificar con un secante de acá, es decir, este secante se me simplifica con uno de los dos secantes que hay acá, porque si tenemos secante al cuadrado es porque tenemos secante por secante. Y este tangente de acá se me simplifica con este tangente de acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esta integral es igual a esta constante. Arriba no me queda nada, solo el diferencial de beta, porque todo eso me canceló. Abajo solamente me va a quedar este 4 a la 2 por un secante de beta de acá. Entonces mire que todo está integrando con la sustitución, se simplificó a simplemente esto. Entonces ahora este 4 a la 2 que lo podemos hacer, lo podemos sacar de la integral, como está en el denominador sale como 1 sobre 4 a la 2. Este producto 7 por 52 por 4 es como si tuviera un unito abajo y ya pues se multiplica derecho, entonces sería 7 por 52 por 4 por 1 y 1 por 4 a la 2 sería 4 a la 2 por la integral de beta sobre secante de beta. ¿Por qué? Porque pues ya este 4 a la 2 lo sacamos. Y nos tenemos que recordar una cosa, pues que esto lo podemos simplificar, 4 a la 2 con 4 lo podemos simplificar y además nos tenemos que recordar que 1 sobre secante de beta es coseno de beta. Entonces en lugar de yo poner de beta sobre secante de beta, voy a poner que eso es igual a la integral de coseno de beta de beta. ¿Por qué? Porque tener de beta sobre secante de beta es como tener 1 sobre secante por de beta, y 1 sobre secante pues es coseno de beta. Y ya aquí en lugar de colocar 4 al lado, pues simplemente colocamos 4. Y 7 por 52 dividido 4 sería ¿qué? 91. Y entonces sería la integral igual a 91 por la integral de coseno de beta, que es seno de beta, ¿sí? Entonces nos queda la integral de 90, nos queda que esta integral es igual a 91 seno de beta más c, pero esta realmente no era nuestra variable original. Nuestra variable original es x. Entonces de este triángulo podemos decir que seno de beta es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4 a la 2 dividido x, ¿sí? ¿Por qué? Porque es opuesto sobre hipotenusa. Entonces esta integral es igual a eso, ¿sí? Entonces
Entonces ya habiendo resuelto la integral indefinida, ya podemos volver a solucionar nuestro problema. ¿Cómo solucionar estas dos integrales? ¿Sí? Entonces, simplemente sabiendo que este es el resultado de esta integral, vamos a evaluar esta integral en este intervalo usando la regla de Barrow y luego calculamos esos límites. Vamos a hacerlo en las dos partes, tanto en la primera como en la segunda. Entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a 4 del resultado de la integral evaluada en el intervalo de a hasta 5, ¿sí? Entonces, en lugar de nosotros colocar aquí como es f de b menos f de a, en vez de colocar x en este primer sustitución colocamos el 5, entonces nos quedaría la raíz de 5 al cuadrado menos 4 al lado dividido 5, y en esta segunda sustitución en lugar de poner x ponemos a, entonces nos quedaría la raíz de a al cuadrado menos 4 al cuadrado sobre a, y todo eso multiplicado pues por 91, ¿sí? Entonces ya aquí vamos a empezar a hacer tratamientos algebraicos. En este ladito de acá sí lo podemos tocar, pues porque 5 al cuadrado es 25, pero este ladito de acá no, pues porque simplemente no sabemos bien qué es a, simplemente vamos a dejarlo quieto, porque ahora lo que vamos a hacer es utilizar el límite para calcularlo. Entonces ahora 25 menos 16 sería 9, y la raíz de 9 sería 3, ¿sí? El resto lo dejamos igual. Ahora este 91 lo podemos distribuir. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a a de 91 por 3 quintos menos 91 por la raíz de a cuadrado menos 4 a la 2 sobre a. Ahora este límite lo podemos, bueno, distribuir entre comillas, pero simplemente es aplicar una regla, y es que el límite de una diferencia es la diferencia de esos límites. Pero más allá de eso hay algo bastante importante, y es nosotros caer en cuenta que eso se puede hacer siempre y cuando los límites existan. Yo sé que el primer límite existe. ¿Por qué? Porque es el límite de una constante, y el límite de una constante es la constante. Y yo sé que el segundo límite existe también. ¿Por qué? Porque se ve pues de entrada, porque si yo reemplazo a por 4 acá, me va a dar raíz de 4 a la 2 menos 4 a la 2, que sería 0 dividido 4. Entonces me va a dar 0 ese límite. Entonces por eso es que uno dice, bueno, lo puedo distribuir así. Entonces nos quedaría que el límite de una constante es la constante 91 por 3 quintos menos el límite cuando a tiende a 4 de toda esta función sería 91 por esta función evaluada pues en 4. Entonces nos quedaría 4 a la 2 menos 4 a la 2 dividido 4, pero 4 a la 2 menos 4 a la 2 sería 0, y la raíz de 0 sabemos que es 0. Entonces este término se me vuelve 0, y simplemente me queda que toda esa integral impropia es igual a 91 por 3 quintos, que es lo mismo que 273 quintos. Es como si este 91 tuviera un unito abajo, y sería 91 por 3, que es 273, dividido 1 por 5, que es 5. Ese sería el resultado de mi primera integral impropia. Ahora vamos a resolver la segunda integral impropia, que simplemente es el límite cuando tiende a infinito del resultado de la integral, que es 91 por la raíz de x cuadrado menos 4 a la 2 dividido x, en el intervalo de integración de 5 hasta b. Entonces vamos a evaluarlo en el límite superior. Entonces sería b cuadrado menos 4 a la 2 sobre b, menos la evaluación en el límite inferior, que sería 5 al cuadrado menos 4 a la 2 sobre 5, y todo eso multiplicado pues por 91. Entonces esta parte de acá no la vamos a tocar mucho. ¿Por qué? Porque ahora vamos a resolver el límite con esa parte. Entonces vamos a hacer una propiedad distributiva de este 91. Aquí está la propiedad distributiva como tal del 91. Y luego vamos a recordarnos que el límite de una diferencia es la diferencia de sus límites. Eso ya lo apliqué aquí, ¿cierto? Que la raíz de 25 menos 16 es 9, sí, que la raíz de 9 sería 3, esta parte lo estamos dejando igual, esta parte también la dejamos igual, y aquí simplemente me quedaría el límite cuando tiende a infinito de 91 por 3 quintos, ¿sí? Entonces ahora vamos a resolver este límite de acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve este límite cuando b tiende al infinito? Bueno, este límite es igual a esta constante. ¿Por qué? Porque el límite de una constante es la constante. Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de límites al infinito? Este b que está aquí dividiendo lo vamos a entrar
a dividir, pero dentro de la raíz, ¿sí? Y si este término está afuera como b, es porque si yo lo entro adentro de una raíz, él debe entrar como b al cuadrado, ¿sí? Porque recordemos que si yo tengo la raíz cuadrada de b al cuadrado, sería b. Entonces yo, en lugar de poner b, puedo poner la raíz cuadrada de b al cuadrado, ¿sí? Y lo meto dentro de la raíz. ¿Qué sería? Entonces me quedaría la raíz de b cuadrado menos 4 lados dividido ¿qué? B cuadrado menos 91 por 3/5. Entonces aquí de esta fracción puedo sacar dos fracciones homogéneas, es decir, que tienen el mismo denominador. Entonces me quedaría dentro de la raíz como b al cuadrado dividido al cuadrado menos 4 dividido b al cuadrado. B al cuadrado sobre b al cuadrado es 1. Y menos 4 dividido b al cuadrado, pues no sabemos qué es, pero si reemplazamos el infinito, una constante sobre algo que se hace muy grande, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una constante sobre algo que se hace muy grande? Eso tiende a 0, ¿sí? Entonces este límite, ¿sí? Que al principio pues era muy complejo, acá lo que hicimos fue sacar la constante, que al principio era muy complejo, pues simplemente sería la raíz de 1, sería igual pues ese límite. Entonces nos quedaría pues que C2 es igual a 91 por la raíz de 1 menos 0 menos 91 por 3/5, es decir, 91 por 1 porque la raíz de 1 es 1 menos 91 por 3/5 o 91 menos 273/5, ¿sí? Entonces ya resolvimos la integral C2. Ahora que habíamos dicho que toda esta integral era igual a la suma de C1 más C2. C es igual a C1 más C2. ¿Cuánto es C1? 273/5. ¿Cuánto es C2? 91 menos 273/5. Ahora, ¿qué pasa? 273/5 se me va a cancelar con menos 273/5. Y me va a quedar que esa integral C original era 91. Sé que es un poquito largo, un poquito enredado, pero lo traté de hacer lo más explícito posible, ¿sí? Me interesó este ejercicio, ¿por qué? Porque hay que partir la integral, ya que dentro de la integral original o dentro del límite de integración en la integral original no solo hay una indeterminación, sino que hay dos, ¿sí? Que sería el 4 y el infinito. Entonces tuvimos que partirla. Muchas gracias, espero que estén muy bien, que tengan una muy buena semana y que el gran Sir Isaac Newton siempre los acompañe. Muchas gracias.